Gracias, muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno. Hoy tenemos aquí, ahora en primer plano, a dos distinguidas personalidades, amigas nuestras aquí. Jairo Mercedes, que fue empleado de Teleantilla durante un tiempo y pasado presidente del Colegio de Psicólogos de la República Dominicana. Y Wendy Alba es una investigadora, también psicóloga, experta en la materia, y ambos vienen a hablar del día de hoy, que es el Día Mundial de la Salud Mental. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cuál comienza? Diciéndonos más o menos cómo se encuentra el país en esta efeméride. Bueno, el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental y la OMS nos llama a que la salud mental sea una prioridad global en este día. Yo creo que parte de lo que nos hace reflexionar en este día son las grandes tareas que tenemos alrededor de la respuesta a la salud mental. Y hemos estado haciendo un llamado a que podamos tener una respuesta nacional a la salud mental. Y eso significa que se necesitan consensos y poder comprender que la respuesta a la salud mental no es una responsabilidad sola de salud pública. A pesar de que hablamos de salud mental, la respuesta tiene que ser en conjunto, integrando ministerios, integrando la sociedad civil, integrando también el sector privado. He sabido que después de la pandemia, pero no queremos solamente decir que es por la pandemia, porque ya veníamos arrastrando una gran deuda en temas de salud mental que se agudiza con la pandemia, porque sabemos, como dice la OMS, que los problemas de salud mental han aumentado más de un 25% en todos nuestros países. Probablemente a mí nadie me lo cuenta, yo soy psicóloga, trabajo en el área de servicios y lo que vemos a diario son trastornos mentales o situaciones, problemas de salud mental comunes, como son la ansiedad, la depresión, los problemas de alimentación, trastornos del sueño, trastornos de estrés postraumático, que eran esperados luego de esta situación en la que nos vimos expuestos. Principalmente el hecho de poder recuperar esa, digamos, esa habilidad nueva vez de relacionarnos, que es una habilidad natural que tenemos las personas, y poder encontrar también nueva vez la motivación hacia la vida y hacia las cosas. Es lo que tú ves en consulta. Todas las personas tenemos cierto nivel de desesperanza y eso por supuesto no pasa en la mente de la gente, no pasa a nivel solo individual, sino que se alimenta de todos los problemas colectivos y lo que nosotros llamamos los determinantes o la determinación social de la salud mental. Y es lo que vemos, problemas económicos, problemas familiares, que agudizan muchas veces situaciones de base que pueden ser no solamente biológicas, sino psicosociales. Y esto es muy importante que quede claro. Principalmente por la carga de estigma que tiene la salud mental en las personas. Jairo, a nivel de políticas públicas, ¿cómo encuentra este día a la República Dominicana? Sí, precisamente el eslogan que tiene la Organización Mundial de la Salud es un eslogan que aplica bastante para nuestro país porque el Estado dominicano no ha priorizado el tema de la salud mental. En sus políticas públicas, por ejemplo, podemos decir que tenemos un plan nacional de salud mental que se dio a conocer en el 2017, Plan Nacional de Salud Mental 2017-2022, y hasta la fecha hemos podido ver que los temas de salud mental realmente no están colocados en la medida en la que deben estar en la palestra, por decirlo de alguna manera, porque el Estado ha olvidado que salud mental tiene muchos elementos. Entonces, dentro de las políticas públicas, por ejemplo, la seguridad social no contempla la salud mental en la medida en la que la debe
contemplar. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el catálogo de servicios, solo especifica o dice consultas ambulatorias, pero podemos ver que otra profesión, como es el área de la medicina, sí especifican una serie de especialidades que deben darse. Sin embargo, en el caso de la salud mental, consultas ambulatorias, pero salud mental no es solo los temas de la consulta en el área clínica. La salud mental debe estar implementada en el trabajo. La salud mental debe estar desde los enfoques preventivos, que a nuestro modo de ver es lo que más ha hecho falta en las políticas públicas. Solo estamos concentrados en un mayor porcentaje en los temas que tienen que ver con el tratamiento, con la atención a la salud mental, y debemos decir también que esa atención con ciertas limitaciones a nivel de la solicitud de los recursos humanos, a nivel del acceso por un problema de precisamente recursos humanos, el tiempo que pasa para que una persona que quiere acceder a los servicios pues tenga esa oportunidad, es una gran limitante. Y el concepto que tenemos en el país sobre salud mental a nivel de políticas públicas también es un poco deficiente. ¿Hay déficit de especialistas en salud mental en la red pública? Sí, hemos hecho diagnósticos alrededor de cuáles son las principales brechas que tenemos alrededor de salud mental. Como decía Jairo, contamos con políticas públicas, es decir, tenemos una ley de salud mental que pudiera revisarse y mejorarse, pero que mínimamente garantiza y de alguna manera establece cuáles son las prerrogativas y por supuesto la protección en derechos humanos, especialmente en personas que tienen trastorno mental grave. Sin embargo, parte de las cosas que hemos visto es, lo primero es la inversión. República Dominicana tiene una de las inversiones más bajas en salud mental, la comparte con otros países, que esto no es un problema solo de aquí, esto es un concepto muchas veces mundial de lo que significa la salud mental. Y la necesidad de inversión. Entonces, y eso no ha mejorado, y para poder transformarla hay que mejorarla. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando que para el año 2014, que la OMS hizo un levantamiento per cápita por persona, en lo que es el presupuesto de salud, de la inversión de salud, menos de 4.9 pesos por persona se invertía en salud mental. 4.9 pesos por persona, per cápita. Y eso es sumamente grave, claro, principalmente por lo que decía al principio. Es decir, tenemos que entender que salud no es solo quien debe invertir. Usted tiene un Ministerio de la Mujer, un Ministerio de la Juventud, el Ministerio de Deporte, el de Educación, que tiene una serie de lineamientos de trabajo de prevención hacia la población. ¿Por qué no hacer un consenso en ese sentido y poder ver cómo se organizan esos dineros y ver en qué se invierte? Porque ya tenemos ejemplos de que aumentar el presupuesto no necesariamente significa que las cosas mejoren. Que haya una calidad del gasto. Así es. Entonces, siempre decimos, hay que aumentar la inversión. Y yo siempre digo, ok, hay que aumentarla, pero primero tenemos que ver hacia dónde van esos dineros y cuáles son los programas y, digamos, el modelo que vamos a desarrollar. Y hay una propuesta de modelo que hay que seguir invirtiendo a través de lo que decía Jairo con el Plan Nacional. Lo segundo son los recursos humanos. La mayoría de recursos humanos están concentrados en Santiago y Santo Domingo. Caramba. Y por supuesto, psicólogos hay bastante, pero no hay oficina en la mayoría de los hospitales para los psicólogos. Para y psiquiatras no existen casi. No, y en los pueblos del interior. Por supuesto, y mucha gente le pasa como otras enfermedades, otras situaciones como el VIH, por ejemplo, que tiene tanto estigma que la gente tiene que trasladarse a otro pueblo para que nadie sepa lo que a mí me pasa. Y eso aumenta el gasto de bolsillo. Exacto. Porque es que cuando yo salgo de mi casa, yo no solamente voy a pagar una consulta, aunque por supuesto, en los hospitales y en los centros de salud es gratuito, pero tú tienes que esperar una larga fila para que te puedan atender. Hubo un proceso hace en los pueblos, en los hospitales públicos de los pueblos, donde se supone un psiquiatra, es que él va una vez cada 15 días o una vez al mes a ese pueblo. Así es.
Entonces, es fundamental que podamos entender estas brechas en temas de profesionales, principalmente porque el profesional no solo debería estar en la atención, como dice Jairo, si nosotros tenemos que ocuparnos a que los profesionales también hagan un trabajo en las comunidades. Se necesita la promoción y la prevención en salud mental, programas de educación emocional en las escuelas, son fundamentales. Eso se marca dentro de la atención primaria. Una pregunta, porque también de la retroalimentación que uno recibe, uno ve que las demandas van por un tema de si tengo ya un paciente en crisis, ¿dónde lo puedo intervenir? Sí. Muchas veces he recibido llamadas de personas que están buscando un centro para internar un paciente que está en una crisis y no encuentran. Sí, es muy interesante lo que acabas de decir, porque quería introducir ahorita que hace alrededor de 7 años se comenzó desde el Ministerio de Salud Pública un proceso de transformación de la salud mental, y se comenzó con el psiquiátrico, que es transformar el psiquiátrico en un centro psicosocial, es decir, es un centro de estadía de largo plazo para personas, y se abren las unidades de atención en crisis en los hospitales. En este gobierno están tratando de abrir otras más, pero se supone que ese sería, digamos, la ruta crítica. Una persona iría a la unidad de atención en crisis, se le darían las primeras atenciones. ¿Existen o no existen en los hospitales? Sí, por supuesto, existen, pero no necesariamente está a nivel nacional. Okay. ¿Me doy a entender? Entonces, esto realmente sigue siendo una brecha que le preocupa al SNS, que están haciendo este trabajo en este momento, pero que implica una inversión. Es que sin inversión, sin cuarto no hay, es que sin no dinero realmente todo es demagogia, porque realmente nosotros sabemos cómo hacer esto, porque tenemos profesionales con mucho conocimiento de cómo implementar modelos eficaces y ejemplos de otros países. Pero necesitamos los recursos para y el tema de los medicamentos y también del acceso a consulta, ya no de la red pública, pero quienes van a un especialista privado se quejan de que son muy altos los precios. Y luego el tema de los medicamentos, exacto, no aceptan seguro, etcétera. Así es. Es un tema. Yo creo que desde nuestra perspectiva, hacer énfasis en el tema de la promoción y de la prevención es lo más importante, porque es más importante prevenir. Entonces, a nosotros nos falta dentro de las políticas públicas, aunque está descrito en el Plan Nacional y en la ley de salud mental, nos hace falta entonces el enfoque de la promoción, por ejemplo, para trabajar en las comunidades los hábitos saludables que tienen que ver con estilos de vida. Nos hace falta trabajar en la prevención desde el enfoque que tiene que ver con la parte comunitaria, por ejemplo, con las mujeres embarazadas, para trabajar los temas emocionales, trabajar los temas que tienen que ver con crianza positiva, inteligencia emocional, que en los últimos meses hemos visto casos donde se ve la necesidad de nosotros. Entonces, creo que el tema de promoción, así como nosotros tenemos campañas para prevenir el dengue, para prevenir otras enfermedades que son de temporada, así debiéramos tener campañas, por ejemplo, en la televisión, donde podamos tener en el metro de Santo Domingo, que tiene un espacio donde se pueden ver anuncios, que ahí se pueda normalizar el asunto de la atención en salud mental. Se nos agotó el tiempo, pero voy a dar la oportunidad para que en 30 segundos cada uno diga un mensaje final a propósito de la efeméride. Sí, siempre vemos la salud mental desde la pérdida, desde la debilidad. Y yo creo que garantizar el bienestar de las personas, el hecho de que hagamos acciones individuales, no viendo tantas noticias que a veces nos trastornan mucho, como el día a día, y haciendo cuestiones en el día a día, como caminar, como establecer ese contacto con las demás personas. Son acciones pequeñas, pero que nos ayudan a los temas, a mejorar nuestro bienestar. Y por supuesto, la necesidad de que el gobierno entienda que la salud mental es parte del desarrollo.
La salud mental tiene que entrar dentro de las lógicas del desarrollo. ¿Algún mensaje final, Jairo? Sí, yo insisto en que el Estado debe tener un plan nacional para la prevención de problemáticas psicosociales. El énfasis en la prevención. El énfasis en la promoción tener y el en plan la y cumplirlo, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, tenemos que agradecerles a ustedes Sí. haber venido a compartir con nosotros estas informaciones tan importantes. Y sepan que aquí también ustedes tienen un espacio para canalizar sus ideas y lo pueden usar cuantas veces quieran. Gracias. A ustedes, amigas y amigos televidentes, vamos a pausar y cuando regresemos vamos a tener un plato fuerte con el doctor Jaime Delgado, quien es experto en derecho de consumidoras y consumidores. Así que no se nos muevan.